Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque de esta manera... Espera, se ha hecho aquí... ¿Sí? Bueno, pues ya está. Vamos a empezar. Vamos a empezar en punto porque tengo muchas cosas que deciros y además en la última conferencia fuisteis muy generosos conmigo porque me disteis una prórroga para dar una segunda parte y así estoy hoy menos agobiado de lo que estaba el otro día al final. Muchas gracias por haberme dado esa prórroga. Yo espero hoy terminar, porque es que si no esta sociedad no me va a dar otra conferencia más en la vida. Vamos, como hoy no logré terminar ya la conferencia, esto tiene mala pinta. Así que vamos a ver si logro terminarla hoy, porque cuanto más tiempo tengo, menos me queda, porque me pongo a buscar y tengo que contar más historias y ahora voy a disciplinarme lo más posible para poder terminar a una hora decente. Vamos a empezar por donde quedamos el otro día, prácticamente. Al final trataré alguna cosilla, puntualización de algo que quedó un poquito en el aire el otro día, pero vamos a empezar y esto lo dejaremos para el final, que es donde os muestro una serie de aparatos de los que utilizo en el laboratorio y que algunos son piezas únicas y que yo les tengo mucho cariño y no los he sacado de casa prácticamente. Yo creo que quitando uno o dos en concreto, no he sacado ninguno de casa. Bueno, pues los que abultan demasiado no los he podido traer, pero los vais a ver fotografiados. Son aparatos así de altos, grandes, sería un peligro el traerlos, que podría haberlo estropeado, podría haber hecho algún percance. Bueno, no estoy preparado para transportar una cosa así. El otro día estaba a punto de explicaros cómo fue lo de la salida de mi libro Uri Geller al descubierto. Yo ese libro lo escribí para disminuir en lo posible de mis modestas posibilidades el daño tremendo que Uri Geller iba a hacer y estaba haciendo a la parapsicología científica. No nos toman en serio porque hay por ahí gente así rara que se dice parapsicólogo, que se dice no sé qué, que todo lo hace con trucos, que no sé qué, y eso nos está haciendo mucho, erosionando mucho nuestra imagen. Escribí ese libro para destapar el mito de Uri Geller, sus trucos y además analizar, porque yo lo dije la última vez, un curso de 6 meses en la universidad dedicado a la investigación científica y vinieron los principales investigadores de la época y esto lo tengo muy claro, lo que es la investigación científica. Y estos no eran científicos porque no aplicaban el método científico conforme demostré en el libro. El libro voy a hacer una donación pública para que cualquiera que lo desee pueda tenerlo gratis en su casa, editado en PDF. Ha hecho Mercedes Pullman una magnífica digitalización y ahora ya lo que me toca a mí es hacer el montaje de las imágenes y distribuirlo un poco, y cuando ya esté preparado lo pondremos en la página de la Sociedad Española de Parapsicología de Facebook, y cualquiera que lo desee en cualquier parte del mundo puede llevarse el libro a su casa tranquilamente. Por lo menos tenéis el dato ahí cuando tengáis ese libro, que fue el primero que se publicó en el mundo en el mes de octubre del 75, el primero que se publica en el mundo explicando los trucos de Uri Geller. Los demás hasta ese momento eran de adulación a Uri Geller, qué maravilla, qué tal, qué dotado, etcétera, etcétera. Fue el primero que se publicó en el mundo. Y si lo tenéis ahí en la biblioteca, vamos a la biblioteca ya del ordenador, tenéis que saber eso.
Bueno, había que presentar el libro y como Uri Geller iba por ahí, por la vida, diciendo que era capaz de parar un teleférico, aquí le vemos una foto haciendo el gesto de que está a punto de pararlo, pues yo dije, bueno, pues voy a presentarlo en el teleférico de Rosales, que hay una cafetería estupenda para hacer la presentación, y que con la ayuda de mi buen amigo que está hoy aquí con nosotros, que ahora hablaremos de José Luis Ballesteros, pues dijimos, bueno, pues vamos a que haga todos los trucos de Uri Geller allí para que quede claro que esto se puede hacer sin más, no hace falta ser un dotado. Y incluido el del teleférico también, parar el teleférico. Él sabía cómo pararlo, lo tenía súper claro. Yo se lo dije, digo, oye, pero ¿tú serías capaz de parar el teleférico? Desde luego. Y él lo tenía muy claro y dije, bueno, pues vamos adelante. Y bueno, y así estaba todo preparado para el 28 de octubre de 1975 y recibí una llamada de la Jefatura Superior de Policía. Franco estaba muy enfermo, estaba agonizando, pero una agonía larga. Y me sugirieron que suspendiera el acto en consideración, digo literalmente, a la enfermedad del jefe del Estado. Entonces mi experiencia, entonces era mucho más joven, pero yo ya sabía que cuando la policía de una dictadura aconseja algo, te está diciendo, acéptalo por las buenas o por las malas. Así que suspendí el acto, porque tengo familia, y tenía familia entonces, y la sigo teniendo, gracias a Dios. Y bueno, y aunque mandé telegramas a la prensa diciendo que iba a suspender el acto, hicieron como que no las había recibido, curiosamente, porque se llenó aquello de periodistas, y me dije, hombre, algún fallo puede haber, pero y entonces me hacían todos guiños, y me decían, bueno, pues yo no lo he recibido, y me guillaban el ojo, y no sé qué, bueno, y estaba ahí toda la prensa, y es porque lo que querían es estar aquí con José Luis Ballesteros principalmente, y bueno, y José Luis Ballesteros hizo pues todos los trucos de Uri Geller, y además mejorar, porque José Luis Ballesteros es mucho mejor que Uri Geller. Bueno, lo que pasa es que él no va de dotado por la vida, va de persona decente, o no dice lo que no es. Bueno, el caso es que hicimos todo menos, a mí me dio miedo lo del teleférico, porque digo, bueno, si nosotros hacemos lo del teleférico, le dije a José Luis, hacemos el teleférico, y mañana sale en los periódicos, estos que nos han llamado de la policía, nos meten en un calabozo en la Puerta del Sol, que no vemos la luz, y quedamos que lo mejor era no hacerlo. Hubo un programa que me invitaron ya estamos hablando posteriormente, Maruja Callavet me invitó a un programa suyo, era la directora de Gente Hoy, y me dijo que quería que hablásemos sobre Uri Geller y ciertas cosas. Bueno, y entonces hablamos, y yo le propuse una cosa, pero yo tenía una cosa en la mente, pero no sabía cómo ponerla, porque yo tenía la idea de que lo que había pasado ahí, porque claro, los amigos me decían, pero bueno, sí, Uri Geller, de acuerdo, pero ¿y la gente que le pasa en su casa lo de las cucharas? ¿Y qué pasa? ¿Cómo explicas eso? Que es un fenómeno sociológico, que se están dirigiendo a 10 millones de personas. Eso la gente no lo entiende. Pero si en España hay un 30% de neuróticos y cae de todo. Entonces, tú haces un programa para 10 millones y puedes conseguir lo que quieras. Bueno, y entonces, pero yo tenía que demostrarlo eso. Y le dije, bueno, mira, le dije claramente a ella el tema, ¿no? Le dije, mira, quiero demostrar eso. Digo, pero vamos a hacerlo de una manera que tú tengas audiencia y que sea interesante, que es gastar una broma el 28 de diciembre. La inocentada que dan los periódicos, pues lo que hacemos es darla nosotros, la dais vosotros en Gente, y José Luis Ballesteros le disfrazamos como el profesor Mendoza, que fue lo primero que se me ocurrió, y yo estaba con los Mendoza en la cabeza por muchas cosas, y digo, bueno, pues, y dice, pues nada, eso sí está bien, y yo le dije, mira, yo creo que lo mejor es que
se lo digamos a un periódico también, para que dé fe, porque si no van a decir que yo cuanto menos figure en el tema mejor. Bien, pues muy bien. Y Diario 16, ¿qué te parece? Que estaba empezando, llevaba un año me parece, así, estaba empezando y estaba haciendo buenas cosas y tal, y además el director yo le conocía bastante, y bueno, quedamos en eso, los Diarios 16 estaban encantados de la broma esa. Bueno, Ballesteros, como veis ahora, le disfrazan del profesor, que no parece él. Bueno, yo creo que a veces se parece más al profesor Mendoza, que se van pasando los tiempos. Sí. Bueno, pues porque ya ahora no te tienen que poner las canas. Bueno, el caso es que entonces era la presentadora Maricruz Soriano, y allí como invitados, además del famoso profesor Mendoza, pues estaba la cantante María Ortiz y la actriz Bárbara Rey. También había otro que no recuerdo el nombre. Y hizo, como siempre hace, genialmente, pues todos los trucos a la perfección, con una gran pulcritud. Y después de hacer todos estos trucos, al día siguiente, bueno, él dice a la gente que llame por teléfono, claro, igual que Uri Geller, que llame por teléfono, que diga que si será doblar una cuchara, lo que sea, cualquier cosa rara que ocurra, que a veces ocurren cosas, no sé si dijo algo así, como que se podía, que si se le cae una lámpara o algo raro. Y entonces, pues dice, muy bien, pues estupendo. Y entonces nos habían dado los de gente 2 teléfonos, diciendo que eran de ellos, de gente, del programa Gente Hoy, que es que se llamó Gente, y Gente Hoy en 2 momentos diferentes. Bueno, y efectivamente me dieron 2 teléfonos. Uno fue de Diario 16, bueno, concretamente del redactor que iba a hacer el reportaje, y otro el mío. Yo tengo todo grabado. Eso sería cosa de otra conferencia, pero esta no cuenta ya, o sea, no, porque es que tengo grabado 1 hora y media de barbaridades que me iba contando la gente. Bueno, pues entonces así estábamos, y al día siguiente sale en medio de noticias importantísimas. En la portada de Diario 16, al lado de un comando roba 900 kilos de explosivos, que estamos hablando en una notición, sale ahí mi buen amigo José Luis Ballesteros, cargado de teléfonos, llamándole todo el mundo por teléfono, y dice, lo podéis leer, pero es que a mí me encanta leer esto, dice: Uri Geller a la española. En esta ocasión no hizo falta que viniera a visitarnos el parapsicólogo judío. Un español, el presidente de la Asociación Española de Ilusionismo, se disfrazó ayer, Día de los Inocentes, de afamado profesor Mendoza. Prometió doblar cucharas, arreglar relojes y poner en marcha viejos transistores. El programa televisivo Gente Hoy y Diario 16 montaron el número. Unos minutos en televisión fueron suficientes para que centenares de españoles bloquearan las líneas de televisión española y de Diario 16. La broma había superado la realidad. Las cucharas se habían doblado y los viejos relojes habían comenzado a andar. Y pasamos a otra página de honor de una publicación, que es la contraportada. El reportaje va en contraportada, en los 2 sitios de honor de la publicación. Y en la portada tenemos el titular no es broma: cientos de relojes arreglados. Firma el reportaje el periodista, además muy serio, era un gran periodista que hemos perdido, Fernando Gracia. En el reportaje, Fernando Gracia, que había conocido de todo en su vida, pues esto le había sobrecogido, porque no esperaba una reacción así. Dice que el profesor Mendoza había anunciado que superaría los milagros, dijo el programa, de Uri Geller. El resultado fue que la realidad superó a la broma. Y dice también, sus viejos relojes, todo lo que va haciendo, lo espectacular, dice, lo más espectacular de la broma se establece desde el momento en que el poder de la autosugestión de los españoles es capaz de arreglar o ver arreglados objetos inservibles, que esto es lo que yo quería hacer.
Fernando Gracia no salía del estupor que le produjo todo aquello. Por cierto, esto me recuerda que tengo que desconectar el teléfono. Bueno, seguimos. Sale la secretaria, él dice, una secretaria del partido de UCD que puso en marcha el reloj de un viejo que tenía su madre. Una anciana declaró: mire usted, yo soy la portera de tal sitio, dice el número y como pongo ahí, y la calle de Zaragoza, y resulta que el ascensor que estaba estropeado llevaba 4 meses estropeado, no sabían qué pasaba. Ese día se puso en funcionamiento y no se sabe nunca, no se sabe por qué. A lo mejor tiene poderes. Y luego un relojero con un taller dijo: yo tengo aquí 5 relojes para reparar y se han reparado solos. ¿Qué hago? Tenía un problema moral, porque dice: bueno, ¿los cobro? ¿No los cobro? Un lío. Una anciana catalana, emocionada, dio gracias porque había recuperado una escritura que llevaba 1 año buscándola, que era importante para ella, la escritura de su piso. Y luego en Lérida pues les comunicó, eso es lo que dice él en su reportaje, que el instrumental clínico que tenía en las vitrinas se había extorsionado. O sea, que esto a lo mejor vas a hacer una operación y resulta que el bisturí se ha horquillado. Bueno, entonces, como me parece muy interesante el artículo, lo pongo a continuación para que el que quiera luego leerlo, porque lo puedo dar, ya he puesto mi correo electrónico, puedo mandarlo a todos los que lo soliciten digitalizado para que puedan verlo en su casa tranquilamente. Bueno, toda la conferencia, quiero decir. Bueno, y luego le vemos aquí al profesor Mendoza, que está con una cuchara doblada y tiene abajo, el letrerito que tiene abajo a la izquierda, dice: un ilusionista, José Luis Ballesteros, consiguió los mismos efectos que Uri Geller. Inocentada o experimento sociológico, que es lo que yo quería hacer. Pues entonces, ¿por qué sale esto en Gaceta Ilustrada? Pues porque el director de Gaceta Ilustrada, Ángel Gómez Escorial, me llamó y me dijo que quería que yo, cuando íbamos a hacer el experimento, que yo le hiciese un reportaje de los resultados que se obtuviesen. Y entonces, pues hice un reportaje que publicó a la semana siguiente. Y entonces, hay una tradición en la prensa, y es que el director, a veces el redactor jefe, es el que pone los titulares o el que hace las entradillas. O sea, que eso no lo escribe el que ha escrito el reportaje, como en mi caso. Por tanto, voy a leer lo que dicen, no lo que digo yo. Uri Geller ridiculizado en Radio Televisión Española. Un falso dotado, unos cuantos trucos de ilusionista, una psicosis colectiva, en resumen, una inocentada que tiene el valor de un experimento sociológico e incluso de constatación científica. Seguimos. Y la entradilla terminaba así. Uri Geller fue desenmascarado en la propia televisión española, gracias a un prestidigitador, José Luis Ballesteros, y al hombre que más discutió desde el primer momento los supuestos poderes paranormales del israelí, el profesor de parapsicología Ramos Pereira. Me encanta leerlo esto. Bueno, pues entonces seguimos con la inocentada, porque yo tengo una grabación, como digo, de 1h30, donde me dicen de todo. Lo de los relojes, ya lo aclaro desde ahora. Yo me limité para poder recibir muchas llamadas. Bueno, antes de pasar los relojes, perdón, quería decir una cosa que no quiero que se me pase, y es que como se estaban todos los teléfonos, los 2 teléfonos bloqueados, aunque yo tardaba 1 minuto con cada uno, porque me decía lo que fuese, cortaba y solamente le pedía el teléfono y seguía. Por eso pude tener muchas llamadas. Pero claro, el que se quedaba agarrotado, ninguno de los 2 teléfonos, los 2 estaban comunicando, entonces llamaban a Televisión Española y le decían que le pusiesen con gente.
con el programa Gente, y se ponía el redactor, que es José María de la Calle. Y este me comentó, entre las cosas chuscas que oyó, dice, me acaba de jurar un inválido de Badajoz, digo textualmente, que sus muletas han comenzado a levantarse por el aire y que su madre y él tuvieron que sujetarlas. Me dijo, dice, mira, como tú estás en tu derecho de no creértelo, lo que voy a hacer es que te doy el teléfono de estos señores y les llamas tú, me los dio, les llamé y bueno, eso es lo que creían ellos, o sea, no era ninguna broma. Bueno, pues entonces empiezo a contar cosas. Por ejemplo, Bárbara Rey. Bárbara Rey llega al final del programa, bueno, al principio del programa, y entonces no está al tanto de lo que está pasando, y entonces ve al profesor Mendoza, que empieza a hacer todas estas cosas, y es una recién conversa. Se queda convertida a esa religión o a esa creencia que tenía el profesor Mendoza. Y dice que ella también quiere hacerlo, y entonces se pone allí, después de la grabación, se pone allí a hacerlo, y claro, pues no se le dobla la cuchara. Y entonces ya le echa una mano José Luis, y ya José Luis lo hace prácticamente, y ella dice, no, dejadme a mí sola, estaba ahí en ese tema, que doblo la cuchara con la fuerza de mi mente, yo no necesito hacer trucos, tengo poderes paranormales, creía que se los había transmitido el profesor Mendoza. Así que iba apañada. Bueno, pues entre las llamadas que atendí personalmente y que tengo grabadas, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una señora de Almería, embarazada ya de los últimos momentos del embarazo, dice que su hijo estaba preocupada porque ya le habían hecho pruebas y su hijo venía colocado al revés. Y entonces dice que durante el programa se puso derecho, se puso bien. Yo a estos, luego, a los que he tenido alguna duda, de todas he tomado el teléfono, y tengo los teléfonos, están grabados, tengo los teléfonos, pero es que además les he llamado después por teléfono y he verificado lo que os estoy contando, todos no eran broma, ninguno era broma, porque había uno que era broma, que era clarísimo, que dice, bueno, que me he elevado hasta, yo estaba desesperado, me iba a suicidar porque no sabía qué hacer, tal. Entonces me he elevado hasta el techo, he levitado y no sé qué hacer en el techo. Digo, pues ahí está usted cerca de la cuerda, pues tire usted de la cuerda si quiere usted suicidarse. Pero estaba claro que era un bromista, pero los que yo estoy contando no son bromistas. Entonces, el hijo de un portero que me llama angustiado, que su padre se ha quedado en el ascensor y que viene el técnico y que dice que no le pasa nada, pero no se mueve el ascensor. Entonces, bueno, que son típicos de los técnicos. Bueno, y una señora de Madrid, que era muy escéptica, ella me lo decía, dice que tenía un payaso encima del televisor. Y el payaso dice que se empezó a mover, payaso de porcelana. Empezó a moverse, esto para adelante y para atrás, y las piernas para arriba, que yo ya no sé qué caía, pero bueno, no acabo de entenderlo. Entonces, pensando que podía ser una broma, la volví a llamar, y cuando la llamé, me confirmó, seguía angustiada, y me dice, no, pero ahora estoy más tranquila porque ya le he tapado con la cortina. Bueno, en Aravaca, una señora que se le cierra la puerta, una cosa que no he llegado a entender, y luego he hablado con ella por teléfono y tampoco lo he entendido muy bien, que se cierra una puerta que solamente tiene una llave, pero la llave por el otro lado, y no tiene más que una llave por un lado, es decir, no tiene llave por el otro lado, y entonces no se cierra, es la primera vez que ha pasado, y se queda, que no puede pasar a la otra parte de la casa. Y estaba ahí que no sabía qué hacer. Entonces, de las pocas grabaciones que voy a poner la de esta señora la segunda vez, cuando ya le llamo y lo que... ¿Qué juerga, ¿Qué juerga? ¿Qué ha pasado por fin? Pues nada, que cerré la puerta. No se escucha bien. ¿Pero se ha arreglado ya la cosa o no? Además es una puerta que no se le puede quitar la cerradura por fuera. No, pero... Las habitaciones solo se abre por dentro. Y hay que cerrar por dentro, y las llaves, como nunca se cierra, las llaves están bueno, me da la risa, pero dígale al director del programa que mañana lo mato. Mañana lo mato al director del programa. O sea, la puerta se da golpe y se cierra, pero son de estas, hay muchas
que se calca por dentro para cerrar. Sí. Por fuera se abre con llave. Sí. Pero como nunca la usamos, porque da la parte, digamos, de las habitaciones, y el salón, y el comedor y todo esto, queda de esta Esto me lo parte. explicaba y no lo Y entendía. nunca la usamos. Sí. Bueno, y se conoce que yo, no, pues además le vi que conoce que inconscientemente me fui hacia la parte de allá de la casa y cerré la puerta y la cerré. Bueno, pues para abreviar, como vamos mal de tiempo, termina diciendo que y dígalo usted al profesor Mendoza que igual que advirtió que tuviese cuidado con las lámparas, que se podía caer alguna, que no me diga nada de las cerraduras. Si me lo hubiese dicho, yo hubiese tenido cuidado. Sí. Bueno, pues habéis visto una foto que estaba en la parte superior de una pantalla de televisión. Entonces la pongo porque venía en el reportaje, simplemente, me viene un poco a cuento, porque es del programa Sobre el Terreno, un programa deportivo de televisión que hizo una entrevista a Uri Geller, y como el doblaje de las llaves necesita 2 tiempos, y en uno de los tiempos, si es una cámara la que te está encima, te puede pillar el truco. Entonces, ¿qué es lo que hizo televisión? Grabó todo hasta que hizo el truco y luego lo empalmó. Obsérvese en las líneas. A ver, un momento. Las líneas todo esto son del pegamento, era sobre cliché, ¿no? Era cine. ¿Qué? Cine, sí, claro. Entonces era cine, eran los reportajes en 16 milímetros. Entonces, aquí están las rayas del pegamento, y entonces aquí está la superposición de 2 fotogramas donde está la cabeza, una parte de la cabeza de Uri Geller y la cabeza del que hace la entrevista. O sea que le habían dado toda clase de facilidades a Uri Geller para que hiciese el truco. Bueno, hicimos un estudio sociométrico mundial importantísimo, lo hizo Francisco Gavilán, un psicólogo, a los grandes de la parapsicología mundial que están ahí en la pantalla, y ahí, gracias a eso, hemos tenido un perfil de los grandes de la parapsicología mundial, de sus creencias, sus motivaciones, etcétera, que están aquí también en la pantalla. Tuvimos otro caso que era el de la Casa de los Ruidos, que era de Carabanchel. Allí todos los que fueron, excepto algún escéptico que fue por allí, como González Quevedo, pero todos decían que eso era un fenómeno paranormal, clarísimo. Había unos ruidos espantosos que no les dejaban dormir, que era un poltergeist, y bueno, puestos a localizar todos los muchachos que había o personas que había en la casa, que era una vivienda de estas protegidas, de esas que hicieron en la posguerra para 10 años, y luego ya todavía estarán por ahí en las casas seguramente. Bueno, pues entonces ven a un chico que, porque era mulato y porque no sé qué otra cosa le sacaron. Sí, así, que como era joven, pues eso tenía sentido, porque estadísticamente los casos de poltergeist, los que se consideran inductores, suelen ser gente que está en la pubertad y tal, eso tiene sentido. Pero ya lo que es insólito es que decían, una de las cosas que decían de él era que era... Sí, no, eso es. Dicen que es un normal. Dice, bueno, como es un normal, hace cosas paranormales. Eso no lo he visto yo en ninguna literatura. O sea que eso es una historia que no tiene ni pie ni cabeza. Y bueno, el caso es que nombramos una comisión. Aquí está uno de la comisión, Guillermo Serrano, y estuvieron estudiando a fondo, porque no lo pidieron la policía. Y nosotros esas cosas hemos hecho muchos informes, que lo hemos hecho gratuitamente, por supuesto, porque creemos que es un servicio público que hay que hacer. Pero hasta hacer público nuestro informe, el poltergeist estaba clarísimo, y habían dicho ya ponían y salían en los periódicos, en este que vamos a ver ahora, ya salía aquí decía una cosa tremenda. Casa de los Ruidos. Culpable, un subnormal con extraños poderes. Que
increíble, les habían convencido, estos parapsicólogos de turno, les habían convencido de que era este muchacho el que estaba organizando todo desde el punto de vista psíquico. Y diciendo además que dice Mauricio, en edad de pubertad, y curiosamente decía aquí, ¿qué digo? A ver qué es lo que decía aquí, a ver si logro leerlo. La Casa de los Ruidos, culpable, eso ya lo he dicho ahora, y en el interior dedican 2 columnas a la explicación parapsicológica. ¿Qué suena? Una explicación parapsicológica que está llena de lugares comunes y de cosas absurdas que no demuestran nada. Y luego dice, el título es «Tiene facultades paranormales», ya lo sentencia. Cuando el mulato de Mauricio se aburre, la casa tiembla. Es bueno, el titular es bueno, pero es mentira. Bueno, entonces lo que decía es que así estaban las cosas cuando llega la comisión y con seriedad empiezan a tomar medidas, empiezan a tomar sonidos en diferentes lugares, en diferentes sectores, y ya se dan cuenta de que hay una línea por la que vienen los sonidos, de fuera adentro, y pasa por un túnel que hay debajo, que es donde iban los que en la guerra civil era donde pasaban a los heridos hasta el Gómez Ulla. Y luego fueron a poner la casa encima, como era provisional, y todas las vibraciones que estarían haciendo alguna vez alguna cosa ilegal porque desde que publicamos nosotros nuestro informe, el día que salió, al día siguiente ya no había ruidos, o sea que debía ser ilegal. Bueno, entonces Mauricio, ¿qué hacía Mauricio? Pues sí, Mauricio hacía algunas cosas. Cuando ve venir a los periodistas, ve venir a los parapsicólogos, este hombre, este muchacho, empieza a alargar y le dan dinero. Y dice, bueno, esto es un chollo. Un día tira la televisión, otro día deja las bombillas muy al límite del casquillo, es decir, al límite que le das así y se cae. Y entonces, con qué vibración, se cae la bombilla. Y hace un boquete en la pared que lo hace con un pico que todavía él no se molestó ni limpiar la punta del pico cuando hizo esto. Un pico que tenían al lado en una arqueta. Es decir, que los de la comisión fueron y vieron. Y esto, pues hicieron así y que coincidía, mire usted por dónde, el pico con el orificio. Bueno, pues entonces estaba claro que lo había hecho él, todo esto, pero de tonto, nada. Porque les había engañado a todos estos, a todos les había engañado, por lo tanto, un nivel intelectual superior al de los engañados. Y luego, además, hubo además de eso, una cosa, y es que no quedó claro en la comisión, pero claro, no era el motivo de nuestra comisión, no quedó claro cómo podría, que nos lo dijo el dueño del local, de un local de juegos de mesa. Entonces, dijo que no se explicaba cómo Mauricio, con una moneda, se pasaba el día jugando con las maquinitas y se la volvía a llevar a su casa. No se lo han explicado, y por lo tanto, más listo que todos estos, que le das una moneda a cada uno de estos y solamente pueden hacer una vez el juego. Bueno, ya esto ya lo he explicado. Aquí viene el informe nuestro, lo da El País como un axioma. Dice, no hay nada de paranormal en los ruidos de la calle del Toboso. Ve que esto es un trabajo científico, bien realizado, bien documentado, y no tiene la menor duda de decir esto. Y entonces también lo pongo aquí porque si alguno lo quiere leer, porque medimos los decibelios, midieron, mejor dicho, los decibelios, todo. Es un trabajo serio. Hubo otra investigación que hicimos, es en la montaña magnética de Ronda. Esta montaña decían que atraía a los coches porque en una cuesta arriba los dejaban en punto muerto y el coche iba...
con un desconocimiento supino de lo que es el magnetismo. Es decir, si la fuente del magnetismo a 500 metros atrae un coche, cuando el coche está a 2 metros ya está estampado contra la fuente magnética, se ha destrozado con la fuente magnética. O sea, que es que no tienen ni idea de lo que es la física siquiera. Bueno, el caso es que fue por allí José Luis Jordán Peña y León Cano, y con aparatos de precisión, bien, que de la montaña aquella magnética famosa tenía 0,43 Gauss, que es una cosa normal, no hay ningún... Y luego ya ven la inclinación de la cuesta, esta famosa cuesta, es al revés. En vez de cuesta para arriba, era con una inclinación de 1,77% hacia abajo. O sea, que era una cuesta abajo, lo cual es que era un efecto óptico. Bueno, hizo un trabajo muy bueno María José Bertejo, doctora en psiquiatría y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, fantástico, de tratar a través del Richet, del test de Rorschach, tratar de identificar rasgos comunes entre los paragnostas. Y hizo bastantes avances, pero luego ya se jubiló y bueno, ya no pudo terminar el trabajo. Pues se marchó de Madrid. Hubo también, Mario Capel hizo trabajos muy importantes en el estudio de vivencias extracorpóreas, viajes astrales, percepciones en una fase comatosa o de cuasi muerte, etc. Y algunas de estas obras, como veis ahí, una de ellas fue una venta en ese momento, que luego vendió muchos más, 125.000 ejemplares, que eso en España es un bestseller. Hay un caso que a mí me produce, por lo que os contaré al final, una tremenda ternura. Uno que se nos presentó diciendo que era telepateador. No, es telepateador, sí. Y no telépata, telepateador. Y entonces, decía que telepateaba a una velocidad de 24 imágenes por segundo. Entonces, lo que más o menos hacía es en el fútbol, decía que él se concentraba. Entonces, por ejemplo, si le pagaban unos para que defendiese a un equipo, entonces cuando iba el delantero de ese equipo a tirar un gol, en ese momento él se concentraba sobre el portero, y si iba hacia allá le mandaba 24 imágenes por segundo en dirección contraria, y el portero se tiraba por el lado contrario por donde veía el balón. Y así sucesivamente. Y entonces, claro, esto dice que estuvo a las órdenes de Milán, que les pagaba el equipo de Milán. Y yo siempre pensé que era mentira, ¿no? que cómo es posible. Pero hay una cosa, y es que hace poco he descubierto, bueno, hace unos años, pero posteriormente a hablar con él, un artículo de un cronista deportivo italiano que lo publica en una prestigiosa revista que es la Gaceta de los Deportes, traducido al español, y con motivo del 20 aniversario de una semifinal famosa de campeones en el que el Milán le metió 6-0 al Real Madrid. Hace una crónica, y dentro de la crónica, después de hablar de Silvio Berlusconi y Ramón Mendoza, pues dice que en la puerta se agita, es la traducción literal, pero yo creo que quiere decir, yo creo que es que llama a la puerta, yo creo que es. Entonces dice que se agita un personaje inquietante. Dice llamarse Laureano Álvarez, pero en España es conocido como el telépata. Es un brujo y también un adivino. Conoce con antelación los resultados de los partidos de Copa. Berlusconi lo recibe, el telépata le entrega un sobre cerrado con el desenlace del Milán Real. Bueno, luego no vuelve a hablar de él. No es exactamente lo que hacía Laureano, es lo que yo os he contado, pero lo que pone de manifiesto que él estuvo en Italia y estuvo en Milán y estuvo en la finca de Arcore de Berlusconi. Bueno, pues entonces, pero lo vemos en los periódicos, que por ejemplo aquí
está hablando con los jugadores y directivos del Betis y dice que es capaz de neutralizar a Juanito desde la grada para que el extremo madrilista no realizara un buen partido. Entonces, luego, aquí en el ABC viene una foto grande de él y explica muchas cosas, y hay una cosa, y es que dice que él persigue al Real Madrid para ver si le contrata, y si no a la selección nacional. Y entonces el ministro de Cultura y era también de Deportes, Manuel Clavero Arévalo. Y entonces dice aquí el reportaje, dice que se ha ofrecido al ministro Clavero los servicios de su sutil telepatía emisora para que el equipo nacional pueda pasearse por los campos y tal. O sea que básicamente ya teniendo a no tienen ni que jugar al fútbol. Salen allí y como los otros se los deja tontados, pues ya ellos mismos se meten goles en su portería. Bueno, el caso es pero esto ahí sí que tengo claro que era mentira. Porque yo era el asesor de comunicación del ministro, de Manuel Clavero Arévalo. Y lo fui todas las veces que fue ministro, porque fueron 3 veces ministro. Eso, una cosa así me lo habría contado. Aparte que me lo habría contado para divertirme, ¿no? Pero me lo habría contado. Eso no me casa. Se lo ofreció también al Valencia y estaba muy ofendido porque los del Valencia habían rechazado su oferta, o sea que estaba hecho polvo. Y ya finalmente vino a casa y fue cuando me dio una ternura extraordinaria, porque me dijo que yo le certificase que telepateaba a 24 imágenes por segundo. Porque quería dejar de ser representante, era representante de galletas, para que le hiciesen funcionario. Porque claro, él como representante no debía cotizar a Hacienda, a la Seguridad Social, perdón, y entonces pues veía muy mal lo de la jubilación. Dice, pero como funcionario, pues yo creo que eso me lo arregla. Y bueno, y entonces le puse este aparatito que veis allí, que veis en la foto, este aparato que veis aquí, que es este que está aquí. Bueno, pues esto es un radiómetro de Cruz, que con un rayito de luz se pone a moverse, de luz, de sol principalmente, a veces con luz artificial. Hace un rato estaba ahí dando vueltas, él solo, tal, y se puede tirar hace años, mientras que esté el foco de luz. Y bueno, entonces él se lo puse allí y no hizo ningún movimiento, y digo, ya le dije, pues no le puedo hacer a usted el certificado si usted no mueve nada, ni no veo yo que... Y ya pues el hombre al cabo de un cuarto de hora ya estaba aburrido de mirar la ampolla y ya desistió. Pero hay una cosa que es un secreto que tengo con la junta directiva que había entonces, que ya quedamos pocos, que es, si lo dijese, me podría complicar la vida y por lo tanto no quiero decirlo. Es un tema importante y que se vio metido el telepateador Laureano Álvarez, que inconcebiblemente. Pero por lo tanto el personaje se movía bien. Bueno, sigo. Ahí está, en el año 82 está el Portergeist de la peluquería. Entonces, hubo un equipo que se montó entonces de gente con una capacidad de sacrificio que estaban dispuestos a dormir en un sitio y hacer un relevo, no sé qué, si había Portergeist. Y bueno, yo ya... Y uno de ellos que hicieron fue el Portergeist de una peluquería, que se movían allí, pues se rompían cristales, se rompían cosas de cristal también, vasos o jarras, bueno, y había unas anomalías eléctricas y raps. Y creían que había ahí un dotado, que era el que estaba haciendo el inductor, y allí pues el equipo demostró fehacientemente que eran hechos del muchacho que vivía allí, del hijo de la familia, que fue desmascarado por ellos y pillado infraganti, y ellos pues lo que hicieron hacerle un informe para que sus padres procurasen una terapia adecuada al cuadro psicopático que tenía. También nos interesamos por la sangre de San Pantaleón.
por la liquefacción en concreto. Yo me puse en contacto con el monseñor Vicente Escrivá y Tarancón, que fue en su doble condición de arzobispo de Madrid y también presidente de la Conferencia Episcopal en ese momento, para ver si nos permitían estudiar la ampolla de la sangre de San Pantaleón. En principio estaba él de acuerdo, le pareció bien todo, me dijo, bueno, muy bien, y él, lo único que nos dijo, vamos, de todo el experimento, que era con mucha delicadeza, hecho todo, mucho cuidado, de no herir susceptibilidades. Incluso les ofrecimos, y mire usted, si nosotros queremos saber la verdad, pero no queremos armar un lío, si ustedes, el informe que hagamos, se lo damos a ustedes, y a ustedes les damos la autorización para que lo divulguen o no lo divulguen, o lo que crean conveniente, porque nosotros no se trata de hacer daño, lo que hacemos es de saber la verdad. Y entonces, pues a él le pareció bien, pero había una cosa del notario que dice, no, notario ese no puede ser porque la Iglesia tiene sus propios notarios, que no tiene nada que ver con la carrera de los notarios que nosotros conocemos. Son normalmente un obispo o tal, es el notario. Entonces, entre ellos hacen con ese notario. Por lo tanto, ya pusimos que sí, que de acuerdo, que un notario de la Iglesia, y ya está. Pero entonces nos mandó una carta diciendo que no podía ser porque se trataba de una reliquia de valor insigne y debe ser autorizada por la Santa Sede. Yo ya no quise seguir más, primero porque yo le tenía un gran respeto y un afecto a Monseñor Tarancón por muchas cosas, y por otro lado sabía que él lo estaba pasando mal con ese tema, porque le habría gustado que hiciésemos la investigación. Y yo le dije lo que os voy a decir a vosotros, que no es una reliquia de valor insigne, porque no es reliquia, porque para ser reliquia tiene que tener un documento que es la auténtica, que es pedido por el Vaticano. Y sin ese documento, según el canon de la Iglesia, no puede recibir culto, porque no es una reliquia. O sea, pero ¿para qué íbamos a discutir? No querían, pues no querían. Así que nos quedamos sin hacerlo, pero ese proyecto de investigación, que tiene fecha de febrero del 75, lo tenemos a disposición de los que quieran ver ese proyecto de investigación, y por lo tanto lo vamos a colgar en la página nuestra de la Asociación Española para la Psicología en Facebook. Se encargará también Mercedes Pullman. He señalado por aquí, pues me parecía que estaba por aquí, pero no sé por dónde está ahora. Ahí está. Bueno, tenemos también otro tema que hemos investigado, que es el tema de las comunicaciones psíquicas de dos niñas de 4 años que en Murillo de Rioleza, la provincia en La Rioja, se comunicaban de una manera extrasensorial, parecía ser, porque se descubre todo porque a una de las niñas se le quema con una plancha una mano, y la otra, que estaba a 16 kilómetros de allí, en casa de los abuelos, le sale un rosetón parecido al que tenía su hermana. Le llevan al médico y tenemos el informe médico, tenemos todo, el del pueblo también, que terminó formando parte de la comisión que hicimos, y dicen que no se explican el fenómeno. Bueno, entonces nosotros, el doctor Gándara es el del pueblo, José Gándara, y finalmente dijimos, bueno, vamos a investigarlo, hablamos con los padres, vimos que era gente seria, sencilla, sin deseo de publicidad, sin deseo de ganar dinero con esto, sin esos indicios razonables de que nos hacen pensar a veces que estamos delante de una persona que quiere engañarnos. Entonces, inmediatamente se puso en marcha la comisión, que es la que figura aquí, donde también está Guillermo Serrano. Está también... sí. Luego, yo les hice una primera encuesta allí, antes de empezar con la experiencia, que
que fue muy interesante para mí porque ya vimos que había antecedentes razonables, que un eczema que le sale en un ojo, cerca del ojo, en la mejilla, a una de las niñas le sale también a la otra, que un dolor provocado por accidentes también lo acusa otra que está en su casa, que no se entera del accidente, de esos accidentes domésticos que ocurren y cosas de estas, ¿no? Y en cierta ocasión, pues una de las dos, Silvia, que era la más enreda, pues se enredó a su vez con el cinturón de seguridad del automóvil y le hacía daño y se preocupó, y empezó a llorar, y su hermana, que estaba en su casa, lejos, y que no estaba oyéndolo, lógicamente, se puso a llorar allí, no se sabía por qué. Ahora, luego se supo cuando se supo lo que había pasado. Bueno, pero esto nosotros ya lo comprobamos en el primer momento antes de empezar a hacer las pruebas, porque teníamos ya todo preparado para hacer las pruebas, y en ese momento una de las niñas se dio un golpe en la cabeza. Y entonces, bueno, no fue importante y ya está. Bueno, pero la otra, espera que voy a pasar aquí la foto, la otra, que estaba en la planta superior, estaba preparada para hacer las pruebas que hacíamos, que éramos pruebas con una y veíamos la respuesta de la otra, que con un cronómetro sabíamos exactamente en qué momento hacía una cosa. En el mismo momento, la que estaba arriba se llevó la mano al mismo lugar. Pues empezamos a hacer los primeros test a las gemelas, nos encontramos que el reflejo pupilar previo, es decir, que le damos un estímulo lumínico a 4 en concreto, y vemos que al cuarto, porque lo teníamos así de cronometrado, al cuarto Silvia tiene un rápido parpadeo correspondiente al último estímulo. Le preguntamos a sus padres, esta niña es que parpadea a veces así, tiene... No, esto es raro, nunca la había visto hacer esto. Reflejo patelar. Le damos 3 estímulos en la rodilla con un martillito de estos de goma, y una tiene el reflejo patelar correspondiente y la otra empieza a patalear insistentemente mientras que dura el proceso de estimulación, como si se lo estuviesen haciendo a ella, de tal suerte que el padre vio que estaba ya alocado con la pierna y cogió de la pierna, que no sabía el padre lo que estábamos haciendo en ese momento a la otra hija. Y esto es espeluznante, esto es increíble. Le damos a una de las niñas, le acercamos una perfume, una esencia de estas que son muy fuertes. Y lo rechazó. Ella lo rechazó porque no le gustaba. Le notamos reacción negativa. Pero es que la otra, en ese mismo instante, hace así con la cabeza y se lleva la mano así en la nariz. Se restriega la mano en la nariz. Es increíble. Le preguntamos al padre, pero esta niña es que hace de vez en cuando, no sé por qué está haciendo esto hoy. No sé, nadie se lo explicaba. Bueno, pues hicimos un trabajo, después del trabajo de campo, que fue para nosotros muy satisfactorio, pues hicimos un proyecto de 152 páginas de comunicación extrasensorial entre gemelos univitelinos. Un proyecto muy serio, muy bien pensado, muy valorado en cuanto a costes, o sea, un proyecto serio. Y se nombró una comisión, lo presentamos, cuando lo presentamos dejamos claro a una ayuda de investigación que era a cargo de un acuerdo común de España y Estados Unidos. Dijimos que nosotros no cobrábamos, nunca hemos cobrado ni un euro ni una peseta entonces por nada de lo que hemos hecho, todo lo contrario, conforme veréis después con los aparatos que tengo. Yo todos estos aparatos los he comprado con mi dinero, es decir, no con otro dinero, no con dinero de la sociedad, la sociedad no ha pagado nunca estas cosas, o sea que los viajes, todo lo pagábamos nosotros. Bueno, pues entonces, lo que digo, entonces nosotros ofrecíamos nuestro trabajo gratuitamente y lo único
lo que queríamos es un poco de ayuda para arrancar, porque podíamos luego pedir a otros más ayuda y tener reunir la cantidad necesaria. También la sociedad podría haber puesto algo. Bueno, y ellos lo rechazaron, dijeron que se lamentaba mucho, que no habían podido conceder la ayuda porque, a pesar del interés del mismo y tal, que ni un céntimo. Bueno, eso nos dejó muy desmoralizados y hemos dejado ahí aparcado el proyecto. Hay una investigación que hemos hecho, exhaustiva, de la pirobasia o de los pisadores de brasas de San Pedro Manrique, que a mí me parece un buen trabajo y donde se explica cada una de las cosas por las que no se queman, los que no se queman, que luego hablaremos de todo eso. Pero esto es una serie de cosas que hay que sumar, y suma y da una cantidad final que es la que hace que no les duela. Si yo ahora hago un resumen de esto, estoy comiéndome cosas que son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo dejo así, el que quiera verlo luego después cuando ya esté grabado, pues yo encantado de mandarle la conferencia y que lo vea tranquilamente como yo la estoy viendo ahora. Y de esta manera podrá leerlo tranquilamente. Esto dice, por ejemplo, al final, que enseña los pies, yo lo he visto aquí, esta foto es mía, no duele nada. No, dice, mire, no me duele nada y además no sale ninguna ampolla. Desconocimiento supino de lo que son las ampollas estas de quemadura. El de varios grados, que hay varios grados, 3 grados en concreto, y la ampolla no sale en el acto, ya sale después. Pero además, el que diga que no le duele puede ser hasta más grave, porque las que no duelen son las que se queman de verdad al 3er grado, porque se cortan las comunicaciones nerviosas con el cerebro, y esa es la razón por la que no duele. Bueno, pues seguimos entonces. Hicimos un proyecto de investigación del curanderismo en España. Estábamos preocupados porque en España hay curanderos, sobre todo cuando hicimos nosotros esto, estamos hablando del año 78, que no estaba la seguridad social como ahora. Entonces, hay curanderos que estaban haciendo un buen servicio, porque tenían un pie dislocado y se lo arreglaban, no sé, cosas que no hacía allí nadie y que gracias a ellos podían salir luego a trabajar. Entonces, y hay otros que estaban haciendo cosas muy graves, poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces, claro, teníamos que hacer una segmentación del curanderismo en España, hacer un estudio completo de los curanderos que hay en España, sus técnicas, y si eran agresivas, no eran agresivas, si eran positivas, como en Alemania, por ejemplo, que los curanderos tienen su título de curandero y hacen una labor para nada. La ley les restringe el marco y dice, usted puede hacer esto, y además, si usted se sale de esto, le quitamos el título y ya la próxima vez que lo haga, ya usted va a la cárcel. Entonces, el que pierde un título por haber metido la pata, tiene mucho cuidado. Bueno, pues fuimos al ministro, le dimos, que yo le conocía mucho, le explicamos y me dijo que sí, que le parecía bien. Y luego, después, fui a la segunda foto que veis, pues fui y le entregué el proyecto de investigación que hicimos, que estaba cuantificado también, y era simplemente, no le pedíamos todo, pedíamos algo, y siempre contando que todo lo que hacíamos nosotros era gratuito. Entonces, esta es la segunda foto que me refería, pues él la tomó, dijo, pues bien, yo lo apoyaré y tal, y después mandó una carta, que es una carta rara en un ministro, que dice, me angustia comunicarte que no tenemos ninguna posibilidad de poder dar nada a la sociedad, porque aquí decía una reglamentaria, pero luego en la carta dice algo de que, como darlo, si nos iba a dar una limosna o algo a la sociedad, pero no, nosotros era para un proyecto de investigación que ponemos nuestro trabajo gratuitamente. Nunca, jamás, le dije en la carta de contestación, nunca jamás, que es esta, no, perdón. No, que estoy para atrás. Esta es mi carta.
Mi carta es una carta dura, muy dura, sin filtros de prudencia, porque no me importaba decirle cantar las cuatro verdades, y además le recordé, porque la Sociedad Española de Parapsicología no le estaba pidiendo dinero para lo que quisiera, no, estaba para un proyecto de investigación que si ellos daban X, luego otros darían otra serie y terminaríamos haciendo una investigación que interesaba al ministro y al ministerio, sin lugar a dudas. Le recordé eso porque los ministros, los políticos, conforme van subiendo, a muchos les dan mal de altura y no se enteran muy bien de las cosas, ya pierden la realidad. Luego, prometí en la última charla, prometí que iba a poner en Facebook el acta de Argamasilla, donde se demuestra, muestra, da fe, el notario, de que tiene efectos paranormales del tipo de visión paraóptica o paraocular, lo que llamó Charchet metasomoscopia. Entonces, bueno, pues ya está ahí en la página para el que quiera tener toda el acta completa y pueda tenerla en su casa. Ahora voy a hacer una puntualización sobre el tema de la escala de Belmez, que yo hablé de la paraidolia. La paraidolia es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque uno lo ve y dice, uy, pues esto es una calavera, ¿no? Esto es no sé qué. Y entonces, yendo con unos amigos, que alguno de ellos está aquí hoy, fuimos a un eremitorio de Castejón, Cuenca, y cerca del eremitorio, pues vi esta piedra, que fotografié tal cual como lo veis ahora, y esto pues lo coge alguien que tenga deseos de notoriedad y se va a una televisión y dice que es de un ermitaño asesinado cruelmente en un lugar del hallazgo, que ha reivindicado el crimen plasmado en piedra, que su calavera deformada por los golpes despiadadores del asesino y tal, y que ya se le ven los cuencos de los ojos, se ve el cuenco de la nariz y el cuenco de la boca. Luego lo veremos mejor, lo del cuenco de la boca. Y yo le diría, pues, si además puede adornar esto más, si se coge y se pone un magnetófono en una tinaja o una cosa que tenga reverberación y dice, por ejemplo, justicia. Y entonces, saca una psicofonía, espera que voy a quitar esto. O bien, si quiere ponerlo más complicado, porque si no se entiende del todo, mejor, porque la gente dice, esto es más auténtico. Entonces, claro, cuando vaya al programa de televisión, voy a hacer un vaticinio, y fíjate que yo no soy dotado, pero algo me sé ya de las cosas, porque tengo muchos años y mucha experiencia, por lo tanto. Va a ir a la televisión a un programa, inmediatamente él va con su piedra, voy a poner allí para que me saque Benito, entonces, y la piedra esta, si veis la parte de abajo, se ve los dientes también. Está la nariz, los dos ojos, los dientes, y luego, claro, si le habían maltratado al pobre hombre y tal, pues estaba así de maltratada. O sea, que podría haberlo vendido y ya con la psicofonía, dices, hombre, es que lo dice el mismo que se queja, dice que pide justicia. Como si los muertos estuviesen, los espíritus, en el mismo lugar donde mueren. Es que no están en ningún lugar, es decir, ellos no están en otro mundo, están en otro mundo, no tienen nada que ver con eso. ¿Y por qué se van a quedar allí? O sea, es absurdo. Bueno, pues yo digo que esto luego crea adicción. Y entonces, nada más entrar, le llamarán parapsicólogo. ¿Te acuerdas de un señor que no tenía ningún título de nada y se encuentra que es parapsicólogo?
porque claro, al locutor lo que le interesa es que esto era para psicólogo. Y entonces luego dice a continuación, pues supongamos que se llame Mendoza, vamos a llamarle Mendoza, pues dice, profesor Mendoza, con una reverencia, pero nadie dice de qué es profesor, no dice si es de la facultad de no sé qué, de la universidad de no sé cuánto, no sé, pero eso sí, pero de buenas a primeras te dice, anda, sí que soy profesor, yo no lo sabía. Claro, llega a su casa. Bueno, también yo voy a pedir, por favor, que María del Carmen de Vicente, que siempre está a mi vera, ahora vuelvo otra vez a mi vera. Bueno, pues María Carmen de Vicente nos va a ir enseñando cosas que os voy a ir diciendo de aparatos que yo he utilizado o que se han utilizado. Por ejemplo, vamos a empezar por el que se puso en televisión. Este es el aparato que se puso en televisión, que Uri Geller y José María Íñigo decían que se doblaba. Y ahí está lacrado con aquel día, derechos que no se doblan. Y el otro día, en Zapeando, concretamente, hace nada, muy poco tiempo, quizá menos de un mes, todavía José María Íñigo dijo que en Telecinco, en Zapeando, que creía en Uri Geller, que era un fenómeno. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver y además le pagan por ello. Bueno, aquí tenemos otro aparato que teníamos preparado para poderlo hacer a Uri Geller, que sonaría habría un sonido determinado si se doblaba la cuchara, en este caso era una cucharilla. Pero este aparato lo tiene que manejar el investigador. Si lo maneja Uri Geller, puede trastocarlo, porque le da un golpe o lo que sea, puede trastocarlo. Es un aparato sencillo, que era eficaz, pero naturalmente no podíamos arriesgarnos a dárselo a Uri Geller. Y luego tengo aquí esto es con lo que yo demostré que Uri Geller no es un dotado. No hace falta que me digan nada más, solamente con esto ya se lo demostré. El día que vino a la rueda de prensa, a una rueda de prensa para promocionar un viaje que tenía por España, por los teatros, actuando, yo le puse esto y le dije, mire usted, esto se quita, se pone, se quita la llave, ahora la cuchara, se pone y, por lo tanto, si tienes poderes, das así y tendrá que abarquillarse así, pero no puede apretar, no puede hacer palanca, que es lo que hacía él. Si no hay palanca, Uri Geller no dobla nada. Con eso, que es una cosa muy simple. Yo le decía hace poco a un amigo que lo estaba viendo, perdonad la inmodestia porque esto lo inventé yo, pues los grandes inventos son así de sencillos, porque gastarse millones y millones de euros en un invento, pues hombre, ya, pero es que con ese dinero ya se pueden hacer cosas. Pero es que es una cosa tan simple, puede demostrar claramente José Luis Ballesteros, por mucho que se lo proponga. Ahora te compro. Uri Geller tenía uno que estaba casi roto. Sí, pero todos los demás, claro. Que al final lo cogía y causaban desde un golpecito hacia atrás. Claro. Pero si el que tiene casi roto, si tiene casi roto, con que él hace así al principio, para demostrar que está bien, con eso es suficiente para que si se coloca aquí, ya puede sobar esto lo que quiera, que no lo dobla, aunque esté así. Bueno, seguimos entonces, que vamos mal de tiempo. Esta es una mesa que compré que aguanta 66.000 voltios, que para que se sentase en la cámara Kirlian con el sujeto para no estar conectado a tierra. Se sentaba con las piernas en la mesa, una mesa de 60 por 60, y
Eso es una de las medidas que tomé. Esta es la cámara Kirlian, la primera que construyó en España, se construyó en España la primera, que fue Martín Gamero, y que luego hicimos copia de ella para los socios que pagaron el precio de coste a Martín Gamero. Perdón. Ah, sí. Aquí tenemos, perdón, que es que se me ha ido la... Bueno, aquí tenemos, pero queríamos que esa era pequeña era para poner el dedo, para poner una cosita pequeña, pero una cosa grande, la palma de la mano, por ejemplo, evidentemente no podría ser. Y entonces yo ideé esta otra base, que en realidad estamos hablando de una construcción de metacrilato con un electrodo rectangular de 18 por 15. Entonces, claro, tenemos un tamaño muy grande para poder hacer eso. Y entonces, ya encima, es cuando se coloca el cliché, se coloca un cristal, se coloca... y luego se coloca el otro electrodo. Y luego, también, de todas formas, por si queríamos hacer una foto más pequeña, teníamos otro que era el alternativo, era este, para fotos pequeñas. Bueno, entonces, pero este aparato necesitaba mucha potencia y esta potencia era difícil de conseguir para poderlo realizar y por eso empezamos a buscar aparatos. El generador de Kraft, este es un generador que puede haber hasta de 5 millones de voltios y el mío es de 400.000 voltios. Entonces esto va de bola a bola, va saltando una cosa así, un arco tremendo. Pero tenemos unos conectores, se quita la bola esta de acá, y entonces, porque la corriente la tiene acumulada en la bola grande. Y entonces se colocan sobre los electrodos de la cámara Kirlian, del aparato y funciona perfectamente. Solamente había un problema. Para los seres humanos, cuando ponían la mano o lo que fuese ahí, una parte del cuerpo, se le erizaban los cabellos. A mí no sé por qué, pero no se me erizaban. Pero normalmente se erizaban los cabellos y era un poco desagradable y no me acaba de convencer. Porque esto de los 5 millones es porque lo utilizan para cuestiones de física nuclear. Por eso yo bajé por debajo de los 600.000, que es cuando ya a partir de ahí empieza todo el tema de más envergadura nuclear, que eso yo creo que incluso podría estar prohibido. El caso es que yo hice uno de 400.000 que no había ningún problema. Bueno, pues eso de los que se erizaban los cabellos no era muy bueno. Entonces hicimos otro, que también conservo, le he hecho la fotografía el otro día, que es donde vemos que es otro aparato que es la bobina Tesla, que Tesla ideó una para transportar la corriente eléctrica por el éter, es decir, sin cables. Y bueno, hablé con Martín Gamero y me hizo este prototipo y magnífico, todas estas piezas son únicas. Bueno, y ya veis ahí en las fotos que os voy a mostrar ahora, cómo no hay ningún peligro en coger, por ejemplo, en este caso concreto, una tijera, y entonces cuando se le pone cerca de la parte superior, pues hace unas chispas y pasan por mi cuerpo, ningún problema, porque es por la piel y no entra en los nervios ni en ninguna otra parte. Y esto hace que no produzca ningún dolor. A lo mejor se te calienta un poco la mano si está mucho tiempo, pero no tiene ninguna repercusión. Y luego decía aquí que, me parece que sí, había dicho en la página anterior que por encima de 15 o 20 kilohercios el sistema nervioso deja de reaccionar. O sea que no lo nota. Y luego cogí un tubo, el otro día, de fluorescente de la casa, que es un tubo de 220 voltios, normal. Y entonces, cuando lo puse a 15 o 20 centímetros del carrete Tesla, se encendió. Como veis, está encendido sin ninguna conexión eléctrica.
¿Qué era lo que pretendía Tesla? Bueno, aquí pongo unas consideraciones sobre lo que pienso de la cámara Kirlian, del futuro que puede tener si se hacen las cosas bien, pero hay que normalizar todo para que sean comparables los experimentos, porque si no, no sirven para nada. O sea que yo creo que la cámara Kirlian puede terminar, como ocurre con los rayos X, pues valiendo pues para detectar enfermedades y cosas, estoy seguro, pero para eso tenemos que tener una normalización, porque yo cada día que de lo mismo saco diferentes horas y salen cosas diferentes, porque hace falta el grado de humedad, la intensidad, el cliché, muchas cosas. Y entonces esa normalización no existe y no puede hacer. Yo invierto mi tiempo en hacer esto y luego termino con que no sirve para nada, porque una investigación científica, si luego no es confirmada por 3 más, no vale para nada. ¿Cómo la van a confirmar si tienen otros modos de concebir el ejercicio este? No. Bueno, esto hay que activarlo. Entonces los rayos X. Bueno, entonces los rayos X, sobre los rayos me sirve de excusa para decir una cosa que me agrada mucho comentaros. Los rayos X no hubiesen sido posibles, nosotros no podíamos hacernos radiografías si no fuese por un viejo conocido nuestro, Sir William Crookes, que era un enamorado, un pionero de los fenómenos psíquicos, de la metapsíquica que hoy llamamos parapsicología. Y él, a lo mejor, buscando, vaya usted a saber, fantasmas, lo que sea, tal, muchas veces ideaba cosas. Y estas cosas, una de ellas, pues fue los tubos de Crookes, los famosos tubos de Crookes, que luego tienen diferentes utilidades, siempre con la bobina, el carrete de Tesla, que aquí está, con el carrete de Tesla. Entonces, ese carrete de Tesla lo que produce es una corriente de alta tensión y entonces está con un voltaje alto. Entonces lo que decía es que aquí le vemos con uno de sus tubos a nuestro viejo colega, llamémoslo así respetuosamente. Este es para la fosforescencia de los minerales y de los objetos. Se meten ahí en la ampolla esta y entonces cuando yo les activo con el carrete de Rumford, es una preciosidad el verlo, por cierto. Se empiezan a salir los colores de la fosforescencia. Bueno, entonces hay otros, vamos a hacerlo rápidamente. Este es otro que sin este no habría existido la televisión. Sin este no habría la televisión. Porque cuando se activa, sale un rayo de luz que va de un lado a otro. Bueno, pues ese rayo de luz, si yo cojo el imán y pongo así, va hacia abajo y si no va hacia arriba. En ese principio está basada la televisión, los aparatos de televisión. Ahora ya últimamente la cosa está cambiando con los LED y otras cosas. Pero eso es así. Y esto fue una persona que le interesaba mucho los temas que a nosotros nos interesan y que le engañaron muchas veces. Le engañaron muchas veces, repito, porque se ha ido la voz, porque era una buena persona y creía en la gente. Y yo soy una buena persona, pero que no creo en la gente. O sea, si me viene uno que hace un prodigio, pues yo lo primero que pienso es que a ver cómo lo haría yo, que no soy dotado. Y qué es lo que hacen los ilusionistas, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Al rebufo de Uri Geller en España, pues salieron unos imitadores que les llamaban los periódicos enseguida el Uri Geller español, la Uri Geller española. En este caso voy a señalar 2 solos, que son los que creo que fueron más conocidos. Está Mónica Nieto, que saltó a los titulares de la prensa, que le vemos una doble página en ABC, en Cáceres,
y fuimos a verla, hicimos creamos una comisión y estuvimos, yo no sé si ha llegado... No. Bueno, pues uno de los que iba a venir, pero tenía un problema y no sabía si iba a poder llegar a tiempo, el doctor Pedro Guilló. El doctor José Luis Viejo. José Luis Viejo. Bueno, psiquiatra. Bueno, es muy importante la aportación de José Luis Viejo para estos temas, por lo que os voy a contar ahora. Llegaron allí y empezó a bailar y todas esas cosas, que eso siempre son cosas de despiste, de perturbación, que normalmente lo hacen aquellos que tienen... Luego me recuerdas que tengo que explicar esto que nos ha pasado. Entonces, que tienen que esconder algo, hacen cosas raras y en uno de los descuidos pues hacen el truco. Y entonces empezó a hacer eso y tal, y hizo dos cosas. En una caja metías una tarjeta de un color y ella decía de qué color era. Y luego pues hacía con las cucharas, pues las doblaba, tal, que eso ya nosotros lo tenemos chupado, como dicen los castigos. Bueno, pues José Luis Viejo, que se sabe todo eso, no solamente por el apellido, sino porque ha estudiado mucho este tema, cogió y dijo, bueno, pues voy a ver yo, ¿qué tal? Y vio la caja, a ver, meter una tarjeta. Ella mete una tarjeta, la cierra, mira, bueno, ya puedo mirar, sí. Ve que tenía una ranura por debajo, que era por lo que veía ella el color. Y entonces dijo, pues está el color, y acepto el color. Y dice, a ver las cucharillas, dame unas cucharillas. Saca las cucharillas y empieza, tres cucharillas seguidas, dobladas. Y entonces ya ella se quedó diciendo, bueno, ¿esto qué pasa aquí? Y entonces ella inmediatamente cogió un tubo, como el que yo tengo aquí, uno de estos tubos, que estos son de pruebas de nosotros que hemos hecho de laboratorio, un tubo que estaba lacrado y que tenía dentro una pletina fina de plomo. Y lo que la gente, como no sabe, por lo general, las reacciones de la física, incluso de la física recreativa, no saben elementos fundamentales, pues, por ejemplo, no entienden, es muy difícil que entiendan que si yo tengo en este tubo, lo que yo tengo es agua, porque yo no soy un ilusionista, ni tampoco alguien que quiere ir por el mundo engañando a nadie. Entonces, aquí tenemos agua, sin más, no tiene otra cosa. Pero si yo hago así, lo pongo delante del barquero, ¿oigáis? Agua, no otra cosa, agua. Entonces, claro, esos efectos que dices, bueno, pero ¿cómo es posible que...? Pues sí, es que eso tiene una explicación. El ariete el efecto ariete también se llama también de martillo, y tal. Bueno, entonces, que esto ocurre en las cañerías. Cuando van las cañerías y terminan en el final de un recorrido, pueden hacer eso, pueden hacer ese ruido. Bueno, entonces, esto, si tú haces un movimiento rápido así, se dobla, si es de plomo. Y ella es lo que hacía bailando. Y entonces, esto se lo cogió el doctor Viejo, él mismo, en la probeta. Nosotros tenemos aquí varias de las probetas que hemos utilizado con diferentes materiales. Este es plomo, pero plomo de una gran sección. Hemos ido cambiando las secciones hasta que hemos llegado a la fórmula correcta para que haces así y se dobla inmediatamente. Mira, esta ya se ha doblado. Mira, ¿ves? ¿Lo veis así en el perfil? ¿Lo veis de perfil? ¿Cómo se ha doblado? Bueno, entonces... ¿Qué? No, esta de hierro no me la des porque va a quedar mal. Bueno, entonces, lo que decía, que aquí está en este juego de tal. Bueno, entonces, aquí hubo una conversación que, aunque vamos a ver si... Sí, no sé, no va a echar encima el tiempo. Pero, entonces a Mónica Nieto le entró un dolor de cabeza insufrible, que es lo que hacen, es una salida airosa.
Y la madre se enfadó con el doctor Viejo y dijo que lo iba a denunciar por haber provocado una jaqueca a su hija, que yo no sé si eso está en el Código Penal. Bueno, el caso es que el doctor Viejo, con toda la serenidad del mundo, le dijo a la señora: denúncieme si lo cree conveniente, pero aquí, si alguien estuviese cometiendo un delito, serían ustedes, porque el fraude puede ser delictivo si se engaña para obtener un lucro indebido. Entonces la madre manager, que estaba tratando de colocar a la niña en la televisión japonesa, dijo: ¿y usted quién es para decir estas cosas? Y le dijo el doctor Nieto también, muy suavemente, muy cortésmente: soy del cuerpo facultativo de la justicia y lo ejerzo en la cárcel de Carabanchel. Fin del espectáculo. El fin del espectáculo lo añado yo, esto no. Él termina en Carabanchel, como no quería terminar la madre. Bueno, pues seguimos con esto. Me dice Mari por lo bajo que tengo que cortar. Sí, córtate al otro. Bueno, aquí Antonio Carretero hizo lo mismo, pero por la radio, lo mismo que hizo por la televisión Uri Geller, pero simplemente jugando con la ley de los grandes números, que eso ya hemos visto nosotros cómo funciona. Y hizo en un programa de radio de la SER, fuimos nosotros, fue Guillermo Serrano también, y fue también Jordán Peña, y yo expliqué cómo lo que tenían que hacer, las precauciones que tenían que tomar antes de nada. Y en todo el programa, 30 minutos, no hubo ningún caso de nadie que se lo hubiese doblado, nada. Y ya en el minuto 20 y tantos, llama una señora que dice que se la han doblado allí todo, ya. Bueno, y entonces yo le dije, digo, por favor, ¿podría hacerle una pregunta a la señora? Le dije al locutor: sí, claro, estaba deseando que metiésemos ahí caña, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tengo grabado aquí, pero no lo voy a poner porque es mucho tiempo. Pero va a ir, lo puedo facilitar a quien quiera. Bueno, y entonces la señora dijo, dijo, yo he doblado todo en unas cucharas, o no sé qué tal, porque tal, yo al profesor, ya le llaman profesor, ya, que es lo que yo os decía antes, al profesor, que no es profesor Carretero, le llaman. Entonces, el profesor Carretero ya lo he escuchado y no sé qué, y las veces y tal, bueno. Y entonces dice: ¿pero es amigo? No, tal. Dice él para dejar claro, como si ya eso fuese palabra de rey. Entonces, bueno, tampoco hay que, los reyes ya tampoco hay por qué, eso habrá que decir otra expresión. Bueno, entonces, lo que quería deciros, que ya esta mujer dijo todo esto, y en ese momento yo digo, bueno, voy a intervenir, le voy a hacer una pregunta, y hace clac, cuelga. Y se aterrorizó, porque dijo, bueno, y aquí se va a descubrir todo el pastel. Era un gancho, evidentemente. Él tenía el teléfono ese, desde entonces hasta el final del programa, unos 10 minutos aproximadamente, estuvo todo el tiempo comunicando, o sea, lo pusieron como fondo, lo iban de vez en cuando, marcaban, y se oía como un fondo, es lo que está grabado, el fondo ese, Bueno, y así termina el programa, pero ella dijo, una de las veces, dijo que era de Carabanchel, no, perdón, de Cuatro Caminos, y concretamente de la zona de Tetuán y por ahí. Bueno, y mira por dónde el teléfono ese, luego consulto yo a Telefónica y me dice que no corresponde a ningún abonado de esa zona, que era de otra zona de Madrid. O sea que estaba mintiendo, vamos, estaba clarísimo que estaba mintiendo. Sigo con esto. Bueno, pues hay un vocablo, yo creo que nos va, dile a Lorenza que salimos ahora dentro de un momento. Entonces, lo que decía es que tenemos un vocablo en castellano muy poco conocido que se llama resiliencia, que es difícil de pronunciar, pero es así, resiliencia. Y es una capacidad de adaptación del ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situaciones adversas. Y yo creo que, mirando hacia atrás sin ira, creo que los supervivientes de nuestra asociación somos resilientes, ya que tenemos un escudo protector contra el mal que nos rebota.
Estamos en condiciones de volver a los orígenes del vocablo resilio, que en latín significa volver atrás, resaltar, rebotar. Volver a empezar cada día por lo que creemos merece la pena, que es lo que estamos haciendo. Y hay unas reflexiones finales y es que el psicólogo Antonio Cano, sí, y la psicóloga Luciana Alessio se han tirado 30 años investigando esto porque es un fenómeno muy importante. Y entonces yo, para hacer, o sea, cuando estoy bajo de forma porque sale alguna cosa mal, no sé qué, en investigación, pues lo que hago es que quiero cargarme de resiliencia y lo que hago es lo siguiente, y es que cuando dimos el diploma miembro de honor a Ángel Viano Ortuño, el rector de la Complutense de Madrid, en el Paraninfo de la universidad, dijo un discurso maravilloso, que tengo aquí para que el que lo quiera leer, que nos da ánimos, que dice, vamos a ver, perdón, si se terminó. El discurso es largo, pero merece la pena. Dice, para terminar, dice, no sabiendo los oficios, los haremos con respeto, escribió León Felipe. Por eso decía también, para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. Naturalmente, porque todo lo nuevo, está hablando de la parapsicología, exige un respeto y una inocencia. Respeto e inocencia que la rutina y el oficio no son capaces de entender, porque la rutina y el oficio son maneras, a fin de cuentas, pero no sustancia. Y dice, suerte amigos, suerte, esperanza y muchas gracias. Y yo os lo recomiendo que lo leáis, porque cuando tengáis un bajón, leerlo. Si tenéis una incomprensión en vuestro entorno, entenderlo, leerlo porque os puede servir. Y os quiero decir otra cosa. Al principio de la anterior conferencia yo dije y charla anterior, que entré en este mundo nuestro de lo paranormal por casualidad. Yo no quería ser presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y una serie de coincidencias que os expliqué terminaron abocándome a ello, hasta que hace poco decidí no presentarme a la reelección y tenemos un magnífico presidente que hoy, por cierto, no ha podido venir. Entonces, lo que quiero deciros es que lo más importante es que me ha permitido tener unas experiencias formidables, conocer gente estupenda como vosotros, y eso es lo más importante en mi vida. Muchísimas gracias.